Numeral, corruptos a la cárcel. Las autoridades otra vez intentan eliminar los privilegios carcelarios y otros de los que gozan los corruptos, pese a saquear los dineros de los impuestos, de la salud y la educación de los más pobres del país. La iniciativa es liderada por la Fiscalía y por eso nos acompaña a esta hora Belisario Moreno, asesor del despacho del fiscal. Bienvenido a Noticias Caracol, a echar lápiz en el tablero Caracol. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días para todos los televidentes. Empecemos hablando de lo que se va a presentar este sábado, ¿no?, en la nueva legislatura. Sí, señor. Este sábado el fiscal general de la Nación, el doctor Fabio Spitia, va a volver al Congreso con esta iniciativa que presentó la Fiscalía General de la Nación hace 2 años y que pretende, en efecto, pues, tener un tate quieto a los corruptos, como ustedes lo han titulado. Precisamente para contexto de nuestros televidentes, este mismo proyecto, bueno, casi el mismo, fue el que se hundió hace un par de semanas cuando estaba cerrando la legislatura anterior en medio de una gran discusión y debate, cuando ya solo faltaban algunas cosas de trámite para que se convirtiera en ley. Vuelve y lo presenta la Fiscalía. ¿Y qué trae? Básicamente es el mismo proyecto que por tiempos no alcanzó a ser conciliado en la Cámara de Representantes. Es el mismo proyecto para garantizar que ese conocimiento que tenía el Senado de la República, que en un momento ya dio su aval con una votación muy importante, 65 votos a 0, realmente sí, una votación extraordinaria de apoyo al proyecto de todas las bancadas en el Congreso de la República, se va a presentar el mismo texto para garantizar entonces que ese conocimiento no se pierda y que tenga una votación mucho más expedita. Empecemos a desmenuzar un poco lo que contiene esta iniciativa. Trazabilidad en el manejo de los recursos públicos. ¿En qué consiste? Básicamente, este proyecto anticorrupción ha sido construido a partir de las experiencias que tienen los fiscales a nivel nacional. Uno de los problemas que estábamos presentando es que la ausencia de bancarización en este tipo de contratos estatales impedía hacer una trazabilidad adecuada a los recursos públicos. Es decir, cuando no se maneja por los bancos, es imposible identificar para dónde se fueron los recursos en efectivo. Lo que hace entonces el proyecto de ley es obligar a que los contratos estatales se manejan bajo una cuenta bancaria única y que se pueda identificar para dónde se han ido los recursos. Perfecto. Eso es para evitar que se manejen grandes sumas de dinero en efectivo en medio de todas estas negociaciones. Correcto, correcto. Debe usar el sistema financiero. Se acaba la casa por cárcel para los corruptos. Este es un punto muy polémico. Un punto muy polémico, pero también ha sido uno de los puntos que más apoyo ha recibido en el Congreso de la República. Básicamente son 2 elementos. Uno es la detención preventiva, en la cual se le adicionan algunos delitos a esa prohibición de que haya detención domiciliaria para los casos de corrupción, y otra es la prisión domiciliaria, es decir, el cumplimiento de la pena tiene que hacerse en un establecimiento de reclusión, y la modificación que se hace es para una figura específica que es la prisión domiciliaria por pena parcial cumplida. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando un corrupto cumplía el 50% de la pena, se podía ir para la casa. Entonces lo que se está eliminando es ese tipo de prisión domiciliaria. Digamos, si es condenado, por ejemplo, en el caso de los que saquearon las troncales de Transmilenio en Bogotá, los Nula y demás, se les condena a 8 años, ¿tendrían que pagar esa pena dónde? En la cárcel, si pasa el proyecto. En este momento ellos podrían, al 4.º año de haber cumplido la pena, irse a detención, a prisión domiciliaria. Como efectivamente está pasando. Se acaban los resorts 5 estrellas para los corruptos también. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto en los términos del proyecto? Básicamente, Juan Diego, lo que se está haciendo es que única y exclusivamente los delitos de corrupción sean cumplidas las penas en la cárcel exclusivamente. No se puede ir a ningún establecimiento de reclusión diferente, Tiene no sea que ser intramural. Necesariamente las cárceles. Claro. Veamos ahora estos otros puntos. Financiadores de las campañas políticas no podrán contratar con el Estado. Básicamente esta es una prohibición que ya existe en la Ley 80, es una inhabilidad que existe en la Ley 80. Lo que pretendía el proyecto era convertirla en un momento dado en una falta disciplinaria. Sin embargo, como les contaba al comenzar esta pequeña entrevista, estamos presentando el mismo proyecto que fue aprobado por el Senado de la República, y en ese momento, en la discusión legislativa, se consideró que era mejor mantenerlo como una prohibición para contratar y no convertirlo en una falta disciplinaria. Ya, es decir, no se puede hacer, pero no incurrirá en una sanción disciplinaria. Exactamente. Quienes hayan sido condenados no podrán contratar con el Estado. Eso parece una obviedad.
Exactamente. Lo que estamos haciendo es un poco ampliar el tema de la condena y de la responsabilidad penal de las personas individuales para que cobije también a las personas jurídicas. Entonces, cuando un gerente, un administrador, un representante legal, un miembro de junta directiva es condenado por un delito de corrupción o que afecta el patrimonio del Estado, el señor no podía contratar. Sin embargo, la empresa con la que hizo esa actividad seguía estando habilitada para contratar con el Estado. Veamos esas otras cosas que trae este proyecto. Ni siquiera los particulares podrán, digamos, omitir su responsabilidad cuando se enteren de casos de corrupción. Mire, es muy importante, ustedes lo estaban diciendo hace un momento con el caso de los rompevidrios. Sí. La denuncia es esencial como un componente no solamente para luchar contra la criminalidad común, sino también para la criminalidad que afecta a la administración pública, que afecta a la corrupción. Entonces, lo que estamos creando es un deber especial de los ciudadanos para que denuncien los actos de corrupción. En dos casos concretos, por ejemplo, en el caso de los contadores, de los revisores fiscales, de los jefes de control interno, en dos delitos que también pues, son muy graves: terrorismo y lavado de activos. Básicamente eso se está fortaleciendo un delito que ya existe, que es la omisión de control. Las autoridades en los temas que tienen que ver con financiación del terrorismo y lavado de activos tienen una obligación especial y es verificar cuál es la trazabilidad de los recursos. Ahora entonces se está incluyendo a los contadores, revisores fiscales y jefes de control interno que tienen que realizar ese control específico por parte de estas autoridades. Un contador, un revisor fiscal o demás de una empresa que puede ser fachada para lavar dinero. Él estaría obligado a denunciar. Él estaría obligado siempre y cuando, pues eso es una reglamentación que debe expedirse por parte de la UIAF, que reglamente este tipo de temas y debe decir en qué momentos tiene que hacer la denuncia correspondiente. Tenemos a esta hora participación de nuestros televidentes. Salve dice: el proyecto solo aplica para el sector público, aplicará para quien soborne agentes de tránsito, por ejemplo. La corrupción ataca en todos los niveles y sectores. Tiene razón. Tiene razón, pero también va a haber unos elementos importantes para la corrupción privada. ¿Qué temas de corrupción privada? Hay unos contratos que son con recursos públicos, pero que se manejan mediante contratación privada. También entra a comprender ese tipo de contratos. Por ejemplo, ciudadanos que conozcan actos de corrupción y no denuncien serán una especie de cómplices y tendrán cárcel. Sí, señor. Lo que estamos haciendo es entonces crear un deber especial para los ciudadanos que conocen de actos de corrupción para que se vean entonces obligados a denunciar. No habrá vencimiento de términos en los procesos de quienes cometan delitos contra la administración pública. Una precisión respecto a este tema. En este momento tenemos unos términos de prescripción muy cortos respecto del momento procesal correspondiente. Entonces, cuando se formula la imputación, cuando ya la Fiscalía ha logrado recoger todos los elementos materiales probatorios, tenemos apenas 3 años para adelantar el juicio. Lo que se está haciendo es armonizarlo con el Código Penal, que dice que son 5 años para realizar esa tarea. Claro. Si uno, como decía nuestro televidente, ofrece un soborno a un agente de tránsito, ¿está cometiendo ahí un delito? Sí, está cometiendo el delito de cohecho. De cohecho. ¿Actualmente es penalizado? Es penalizado actualmente y lo que está haciendo el proyecto anticorrupción es distinguir esos cohechos como el del agente de tránsito con los cohechos que implican varios cientos de millones de pesos. Entonces, lo que está haciendo el proyecto es agravar las penas para el caso de los cohechos que son por más de 100 salarios mínimos. O también los funcionarios o servidores públicos que, valiéndose de su cargo, ¿no?, cobran algo al ciudadano para cumplir un trámite que está dentro de sus funciones. Ese es básicamente el delito de concusión y se está haciendo exactamente lo mismo que con el cohecho. Estamos agravando esa conducta, imponiendo una pena mucho más fuerte, que en este caso iría de los 10 a los 18 años, para los servidores que piden dinero en esas condiciones. Este punto, explíquemelo por favor. Los que usen en su provecho información privilegiada o reservada. Ese fue un punto muy controvertido, especialmente por los medios de comunicación hace un par de semanas. ¿Qué es lo que dice el artículo? La violación de la reserva o la revelación de secreto es un delito que está en nuestro ordenamiento hace más de 30 años. Sin embargo, es un delito que estaba sancionado con multa. Entonces, lo que se está haciendo es fortalecer básicamente la rama judicial y la administración de justicia, imponiendo unas penas mucho más severas y condignas con esa lesión que se representa. El caso paradigmático y característico es el caso del cartel de La Toga, donde unas personas que tenían una información reservada en razón a sus funciones terminaban vendiéndola al mejor postor. Lo que estamos haciendo entonces es, sin afectar la libertad de prensa, sin afectar los derechos de los periodistas, imponiendo una sanción más grave para el que viole la reserva. Pero es ahí donde cae un poco la polémica, porque
Si no hubiera sido, en gran medida, por estas personas que filtraron y por los medios que estaban muy acuciosos investigando, el cartel de la toga no habría, digamos, salido a la luz pública. Juan Diego, es muy importante lo que usted acaba de decir para aclarárselo a la ciudadanía. El delito lo que establece es la revelación de secreto o de reserva indebida. Cuando uno está denunciando un delito, no está haciendo nada indebido. Eso le quería decir, es decir, si hay un delito de por medio, la persona está autorizada a revelar el secreto, a saltar la reserva y a ponerlo en conocimiento de las autoridades, precisamente por lo que estamos procurando es que haya denuncia y que se persigan esos actos de corrupción. No busca tapar. No busca tapar en ningún modo. Busca sancionar al corrupto. Ajá. Bueno, pues doctor Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí a echar lápiz en el tablero Caracol y esperar que en esta oportunidad, ahora sí, por fin los congresistas y demás se pongan de acuerdo. Tengo entendido que hoy habrá reunión del fiscal Espitia con las bancadas opositoras, también tiene ya el respaldo de las de gobierno y demás para sacar adelante por fin esta iniciativa que parece elemental. Así es, Juan Diego, el señor fiscal general de la Nación ha hecho un esfuerzo muy grande para garantizar el consenso de todos los partidos políticos y que sea una propuesta multipartidista, no solo de un partido, sino que conglobe a todas las personas en este proyecto. La legislatura pasada se hundió cuando faltaba un día para que terminara. Ojalá en esta oportunidad no ocurra lo mismo. Gracias.